Hola a todo el mundo, muchas gracias por estar acá. Soy Felipe, quienes no me conocen todavía, soy profesor de música, me dedico al asunto de la expresión a través de la pedagogía en la música y trabajo principalmente la metodología de improvisación para que las personas desarrollen habilidades musicales y encuentren formas de expresarse. Y en esta búsqueda de trabajar en esto y de conectar con personas que entiendan la vida, el arte de forma similar, me encontré con el Nicolás Campos, que es el invitado del día de hoy con el que vamos a conversar. Nicolás es psicólogo y tengo acá su presentación. Nicolás Campos, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializado en psicología clínica cognitivo postracionalista, diplomado en psicología humanista transpersonal, realiza trabajo psicoterapéutico con jóvenes, adolescentes y adultos. Y en su último tramo, en el último tiempo, se dedica a formarse y trabajar en psicología del deporte. Nicolás trabaja también en un espacio colaborativo llamado Vidaya, que está en Viña del Mar. Y particularmente creo que nos encontramos porque tienes una red, un Instagram llamado Busca tu Flow, en el que aparece este conceptito que es el flow, que yo también de alguna forma lo trabajo. De hecho, cuando comenzamos a hablar, de repente apareció la palabra flow y fue como, oh, mira el medio match y la media coincidencia que ocurrió acá. Así que muchas gracias por estar acá, Nico. Te doy el pase para que tú puedas comentar un poco de lo que haces. Y eso. Súper, muchas gracias por la invitación, Felipe. Claro, como dices tú, creo que ha sido bien interesante cómo ir conectando con esta idea del flow, que ya más adelante vamos a ir viendo con más calma y profundidad también esa idea, ese concepto. Y claro, yo principalmente me estoy dedicando a la psicoterapia, como bien decías. Trabajo de forma presencial en Viña, ahí en el Centro Espacio Vidaya. Estamos con dos colegas más. Y también vía Zoom, Meet, por internet. Entonces estoy en ambas modalidades y he estado sosteniendo varios procesos durante ya 2 años y medio más o menos, en el cual me he encontrado con diversos motivos de consulta, crisis de ansiedad, crisis de sentido, estrés laboral, depresión, pero siempre como muy en el fondo, claro, como que me he dado cuenta de que hay una búsqueda más profunda en el ser humano que siempre me ha llamado harto la atención, y por lo mismo el camino de la psicología humanista transpersonal me ha servido mucho para abordar como ética y metodológicamente la dimensión más trascendental de la experiencia humana. Aquí en donde entraría como la idea de la espiritualidad, del alma, del ser, la conciencia, de aspectos que muchas veces, claro, se escapan un poco como del marco más científico, por así decirlo, de la psicología, la psiquiatría, porque es algo que no es como conceptualizable o medible. Entonces, bueno, contate un poquito, claro, yo en la universidad me especialicé en la terapia cognitivo post-racionalista, la cual me llamó harto la atención porque, si bien, claro, no explora como estas dimensiones que te comentaba recién, le interesa mucho cómo explorar la singularidad de cada ser humano. Vale decir, comprendemos que como personas vamos significando constantemente nuestro mundo, vamos generando una idea de nosotros mismos, lo que se le llama el sí mismo en proceso, que es algo que se construye día a día a partir de las experiencias que tenemos. Entonces generamos como una identidad que nos permite desenvolvernos en la cotidianidad. También dentro de esta terapia a mí me gustó mucho la idea como del que el consultante es experto en sí mismo. Vale decir que la persona es quien más sabe de sí mismo y uno como terapeuta la acompaña para que emerja toda esa sabiduría, toda esa reflexión interna que permite desenvolvernos ante la adversidad, los conflictos y las crisis. Entonces, para cerrar un poco esta idea, también desde esta línea post-racionalista hace alusión a un fenómeno que se llama el giro epistemológico, en el cual se concibe como una relación más de igual a igual en lo que es como el aspecto más clínico de las terapias. Entonces ya el terapeuta no es alguien que está por sobre la persona, por sobre el paciente hasta ese momento, incluso se le cambia el nombre a consultante, una persona que va a consultar. Y de aquí se genera una relación más horizontal.
lo cual a mí me hace mucho sentido porque considero que la terapia también es un espacio que se construye en conjunto y, y siguiendo esta idea de que cada persona es experto en sí mismo, yo como terapeuta acompaño y no impongo como aspectos, no impongo contextos, sino que yo soy quien ingreso desde la docta ignorancia, por así decirlo, en el contexto de cada persona. Y de esta forma, como te comentaba, me he encontrado con muchas sorpresas, muchas reflexiones que se han ido como conectando unas con otras en diversos casos, pero siempre llegando como a este fin último que te digo yo, como del propósito, del sentido, de dejar de vivir una vida tan automatizada y más profunda, con significado, con autorrealización, ¿cierto? Y diversos aspectos que para mí han sido importantes para entender todo lo que implica la experiencia humana. Oye, qué interesante lo que estáis diciendo. Tocaste caleta de temas como lo humano, obviamente la salud mental, que es tu especialidad, la horizontalidad, ¿cierto? Como no estar por encima. Me pasa, y pensándolo un poco en nuestras disciplinas, tú desde la psicología, yo desde la docencia, que efectivamente ocurre como una suerte de verticalidad a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Como que el terapeuta, como yo le hago caso al terapeuta, yo le hago caso al profesor, pero todos estos cartones, estos títulos, son como constructos sociales, ¿cierto? Son como una cuestión que ya estudiamos, tenemos nuestro cartón y todo, pero todos seguimos siendo, en la realidad, seguimos siendo personas nomás. O sea, somos todos igual, Exacto. ¿cierto? Tenemos la misma dignidad de persona, entonces tenemos, como éticamente tenemos que estar a la par, tenemos que ser un igual en ese hacer. Me pareció súper interesante que cómo lo trabajan desde esa disciplina porque es algo que ocurre. Pues nosotros de alguna forma, no sé, yo entrego herramientas musicales, yo entrego recursos para que la gente se pueda expresar, pero no puedo hacerlo desde la autoridad, tengo que hacerlo sí o sí desde el acompañamiento. Desde yo estoy contigo en esto y estamos juntos co-construyendo, así como tú co-construyes en tus terapias, por lo que entiendo de lo que me estás comentando. Exacto. Tal cual, y claro, siguiendo como esta idea del giro epistemológico, en su esencia esto implica un cambio fundamental en la forma de entender y producir conocimiento. Entonces ya no estamos en una verdad única, objetivable, igual para todos, sino que es una perspectiva más contextual, reflexiva y que rescata los recursos de cada contexto, de cada subjetividad. Entonces, claro, me imagino que también en tu experiencia te das cuenta que tus estudiantes, tus alumnos, tienen distintos contextos, tienen distintas herramientas, recursos, y quizá un modelo como universal muchas veces tal vez no va a estimular tanto esa singularidad que cada uno tiene. Y me imagino que tu llegada también implica como esta horizontalidad en la cual tú también te vas adaptando como a cada una de las personas con las cuales trabajas y haces música también. Claro, claro, partimos de la base de que cada persona es única, con una experiencia vital única, y desde esa experiencia vital y esa forma de ser, todo es único. Claro, tú utilizas la palabra subjetividad, que es súper cierto. O sea, si bien todos somos humanos y todos tenemos como ciertas objetividades, pienso que necesitamos alimentación, que necesitamos agua, que necesitamos afecto, etcétera, como ciertas cosas que están de base. De ahí aparece toda una serie de necesidades muy únicas de cada quien y que la única forma de entender esas necesidades únicas de cada quien es mediante el vínculo, mediante el diálogo, el involucrarse, el conocer, el entender, el escuchar. Y claro, o sea, obviamente yo he tomado psicoterapia y entiendo que es así y me encanta la disciplina porque digo, oye, qué mejor espacio para poder decir lo que necesito, lo que me pasa para que una persona me pueda apoyar, acompañar en todos estos procesos. Y la docencia igual tiene algo de eso en el sentido de que uno piensa en los modelos antiguos y que todavía están más o menos vigentes, que es como ya, esta es la pauta y todos los estudiantes, los 30 estudiantes se tienen que ajustar a esa pauta. Y sabemos Claro. ya hoy que esos modelos de enseñanza están obsoletos, que no funcionan, que dejan mucha gente atrás. A otros le enseñaron secretos que a ti no, ¿cierto? Dejaron a mis amigos pateando piedra todo el deseo. Eh,
Y no, po, hoy la docencia hay que buscar la forma de que sea habilitante para toda la diversidad de formas de ser que hay. Y efectivamente ahí, por ejemplo, yo me dedico a hacer clases, hago talleres, pero principalmente hago clases individuales, justamente porque las clases individuales me permiten poder trabajar exactamente lo que mi estudiante necesita. Cada estudiante, desde su propia necesidad, desde su propio mundo, desde su propia necesidad de expresión, que es particularmente lo que yo trabajo, tengo que conectar con eso, entender eso y trabajar para eso. Y quizás también lo aprendí un poco en psicoterapia, porque como te digo, he tomado psicoterapia anteriormente y es eso, o sea, es a mi medida finalmente, no porque yo lo pida, sino porque es lo que me hace bien. Exacto. Sí, creo que es interesante como también tu experiencia como consultante y tu trabajo interior, que también te permite conectar con esta idea como de ser como un facilitador, ¿cierto? Como entregar herramientas para que la persona pueda desplegar toda su potencialidad a partir, por ejemplo, del tema de la música, que igual vamos a hablar un poquito de eso, como entender de que es una herramienta para que la persona se exprese, ¿cierto? Cada uno, por así decirlo, tiene un mundo interno, la esencia, el alma, puede tener distintos conceptos o ideas, pero requiere expresarse. Y creo que de ahí yo conectaba mucho y resonaba mucho con tu propuesta porque veo que tú le entregas a las personas un espacio cómodo en el cual pueden ir desplegando esta capacidad de expresión y también poco a poco presentándole ciertos desafíos. Y bueno, un poquito adelantando para el tema del flow Sí, que le vamos a hablar, el desafío también es importante que sea dentro de un espacio en el que la persona considere de que puede afrontar eso, de que se siente capacitada y empoderada para abordar ese desafío. Y creo que la música es muy entretenida por un punto, cuando se logra ese nivel como de estimulación, pero sabiendo de que el resultado final es poder expresarse y fluir. Entonces creo que tu forma, tu metodología a mí me ha hecho harto sentido porque, claro, no viene como desde esta pauta entregada en que tú tienes que reproducir algo, una partitura, una melodía y chao, sino que hay algo más allá que conecta a la persona con su propia subjetividad, como mencioné yo, singularidad, pero que la hace sentirse también única y que no requiere compararse con otros para medirse. claro. Entonces, creo que es muy interesante cómo ambos convergemos en esta idea desde, claro, disciplinas distintas, pero que buscamos y apuntamos lo mismo, que yo también lo podría mencionar un poco como el potencial humano. Qué divertido esto, porque claro, hasta ahora hemos estado hablando un poco de disciplinas distintas, pero nosotros igual compartimos la música. Ya como contándole a la audiencia que nos esté viendo ahora, nosotros nos hemos reunido, no sé, 3, 4 veces, y en estas 3, 4 veces hemos conversado, las conversaciones fluyen más o menos como está fluyendo ahora, y tú haces freestyle, tú haces música también, tú tienes el verbo, tienes la palabra ahí lista para salir, y hemos estado jugando con eso, con el piano, con la rima, con el freestyle. Entonces tú entiendes esto, lo que es el improvisar, lo que es el expresar, lo que es fluir con la música, fluir con el ritmo, todos esos conceptos que quizás desde la academia musical nosotros los parametrizamos y le colocamos número y métrica y toda la cuestión, los medimos de alguna forma o los estandarizamos, tú los vives ya, tú ya los puedes aplicar y ya desde cuando nos encontramos tú ya sabías hacerlo, sea intuitivamente, sea por práctica, sea porque tú ya tienes una praxis musical en eso. Igual me gustaría que pudierais comentar un poco sobre tu vínculo con eso, con la música, con el freestyle y cómo se relaciona también con la salud mental según tu visión. Claro, sí, ha sido muy interesante igual cuando en estos encuentros que hemos tenido, tú me has comentado un poquito de algunas cosas básicas, ¿cierto? Así, sin ir más lejos, el tema del ritmo, la melodía, cosas así. Y al mismo tiempo que me haya entregado, por ejemplo, acordes muy simples en piano,
como para que armar un ritmo pudiera freestylear y tú acompañándome con una guitarrita. Entonces, creo que es bacán como que me haga sentido, porque claro, como dices tú, yo lo he vivido y siento que bajo mi experiencia, la idea como del freestyle, de lanzar ideas sobre una instrumental, sobre un ritmo, claro, idealmente que rime para que suene bien, pero ya el solo hecho de lanzar ideas y que fluyan, esa expresión que es a través del estado de flow, porque no es algo predeterminado, sino que es algo que aparece en el instante en el que va surgiendo, como que se está generando a medida que yo me permito habitarlo, pero sin ponerme como metas, sin ponerme como expectativas, sin compararme con otras personas, ni definir como está bien o está mal, simplemente es. Y a mí principalmente me ha servido mucho para expresar ideas en momentos difíciles de repente. Claro, yo también he tenido mis procesos de psicoterapia, cosas que he ido sanando, y esta herramienta como del hecho de improvisar y de lanzar versos, estrofas, ideas, me ha servido para expresar y para encontrar de repente a través de la espontaneidad, que para mí igual es un elemento muy clave, en psicoterapia, en la vida misma, el poder vivir desde la espontaneidad. Hay momentos en los cuales la espontaneidad nos puede salvar y nos puede permitir conectar con algo mucho más profundo, pero que no pensábamos que estaba ahí. Y quizás de repente en estos estados de flow, estados que también yo le llamo un poquito como de éxtasis, en los cuales se disuelve, por así decirlo, el ego y somos un canal de expresión, baja cierta información que se puede expresar a través de palabras, de rimas, a través de acordes, de ritmos, y que en el fondo permite que emerja esto que yo te comento que vive en nuestro interior, y yo de mi experiencia y de lo que he conversado con las personas que también he atendido, siempre he estado ahí esperando el momento para salir. Claro. Entonces aquí entra la parte quizás un poco más espiritual, pero que a mí esta mirada más de la psicología transpersonal me ha permitido como darle un marco como teórico, conceptual, de que estos estados se han estudiado y son válidos. Porque pasa mucho que de repente se patologizan, ¿cierto? Como que no hay mucha base, ¿no? Que esto quizás es una idea media hippie, como que no tiene patas ni cabeza. Pero yo me he encargado de de estudiar, de formarme, leer, experimentar también. Y claro, es algo que no porque sea difícil de objetivar, no sea real. Yo estoy seguro, y yo creo que a ti también te ha pasado, quizás hablaba con personas ligadas a la música, tu mismo alumno, que si llegan a ese estado, y si mal no recuerdo, tú me hablabas de este estado como estado de música, Claro. ¿cierto? Sí. Entonces, es un estado que todos llegamos, de diferentes caminos. Ahora estamos hablando de la música porque es lo que más nos ha conectado. También está el arte, la danza, los deportes, que también yo lo he visto ahora que me estoy entrando un poquito en la psicología del deporte, pero que esté este estado, que todos han llegado a diferente lugar, fue algo que me picó el bichito y me hizo ruido, que me llevó un poco a ir más allá. Y claro, como también me inspiró un poco en esta idea como de busca tu flow, de tienes que buscar esto que te permite expresarte, tienes que buscar esto que te permite salir un poco del ego, quitarte un poco las corazas, estas capas que a veces nos pesan en la vida cotidiana, y vivir, aunque sea un instante, unos minutos, unos segundos, en esta liviandad, en esta espontaneidad, en esta calma, en esta meditación activa, contemplación, que a la larga es una conexión con el mundo interno. Y como te decía también, con el mundo más trascendental. Claro. Claro. Mira, cuando hablas del... Ya estamos más o menos hablando de estado de flow, ¿cierto? Y mencionaste también estado de Empezamos música. a acercar un poquito y así. Claro, y yo no sé si podría definirlo, pero entiendo que es un poco esto de dejar ser, ¿cierto? Como nosotros, obviamente, dentro de una sociedad, dentro de todo lo que conlleva vivir en sociedad, tenemos ciertas reglas, ciertos parámetros, ciertas normas y maneras en las que nos debemos mover por un asunto de sociedad,
que algunos están súper bien y son necesarios, pero también hay otros que son de repente como unas cajas limitantes que es como, oye, ¿por qué no se puede? No, porque no se puede, no. Y ahí entra un poco el asunto, y eso puede ser a nivel sociedad en su conjunto, como puede ser un tema de cultura local, de que no, en mi ciudad esto no es así, o en mi familia no es así, o dentro de mi grupo no es así. Y ahí entra también un poco el asunto de poder verlo y ver qué se puede realmente y qué no se puede, y qué es quizás un poco un capricho de la cultura o lo que sí efectivamente se puede. Yo lo que veo, que creo que tiene algo que ver con esto, y lo que veo en mis clases particularmente, que trabajo el asunto de la expresión con mis estudiantes, es que a veces, y que me pasa a mí también, que uno necesita decir cosas que, pucha, ¿sabes? Que hay una idea que me está atormentando, hay una idea, de repente algo con una persona, tuve ahí un choque y no pude decir lo que tenía que decir porque se iba a escuchar feo, porque en el momento quizás no era el mejor momento, pero me lo quedé, y llego a la casa y efectivamente coloco una pista de hip hop y empiezo a decir todo lo que quise decir cuando estoy solo en la casa, y logro ordenar mis ideas. Todo eso que fue caos en un momento y que no supe decir porque pensé que iba a ser un problema por X, por cómo se iba a sentir la persona, por el miedo de las consecuencias, por las normas sociales, etcétera. Cuando estoy solo, canto, expreso, hablo, salen las palabras y las encuentro. Y digo, pude ordenar mi idea. Entonces estoy muy triste, al piano. Me pongo a improvisar al piano, una improvisación de 5, 10, 20 minutos. Y durante todo ese lapso estoy meditando, estoy pensando, reflexionando, dándole vueltas a mi cabeza, y que es algo que veo que también ocurre con mis estudiantes. Y claro, eso es lo que yo llamo el estado de música, que por lo que entiendo es el estado de flow, pero haciendo música, ¿cierto? Es la capacidad de estar haciendo música, de estar en el ritmo, de estar siguiendo la melodía, de no detenerse y seguir avanzando, libre de esos juicios. Como me estoy haciendo música para mí finalmente, no estoy haciendo una música que tiene que romperla y salir en la radio y ajustarse a los parámetros y las normas del mundo. Estoy simplemente creando para poder expresar lo que necesito expresar. Y si es que yo no me juzgo, si es que yo decido, ¿sabes qué? Si me equivoco de nota, da lo mismo, sigo para adelante, me permito ingresar en ese estado y fluir, y eso permite que mi mente pueda avanzar hacia donde tenga que avanzar, o que mis palabras puedan encontrar las palabras que necesitan, y hace muy bien. Al menos a mí me sirve para ordenar ideas, a mis alumnos les sirve para ordenar ideas, y es la expresión finalmente. Si es que no expresamos, a mí me gusta harto algo que dice el Gabor Maté, que no sé si lo ubicas, que es un médico canadiense que trabaja trauma y adicciones, si no me equivoco, y está como bien de moda, aparece harto en redes, a mí me parece por lo menos como reels y cuestiones de él, y él habla de que la depresión es lo opuesto a la expresión. No lo sé, lo dice él, pero él habla de que la depresión se genera cuando estás reprimiendo tu expresión. O sea, cuando te estás guardando y evitando ser lo que tienes que ser o decir lo que tienes que decir, y todo eso se va construyendo para desatar algo que sería la depresión. Lo digo con total irresponsabilidad porque no es mi área de estudio, pero me llamó la atención lo que dice él, porque al menos yo siento que al momento de expresar, efectivamente te alejas un poco de los pensamientos más oscuros. O sea, te puede llevar a un lugar mejor solo tener palabras para decir lo que sentías, o solo poder concretar algo que estaba dentro sin forma. Sí, tiene mucho sentido lo que dices tú porque, bueno, estaba ahí bien atento a lo que mencionaste. Varios puntos como importantes. Creo que al principio, claro, cuando hablabas de esto, el deber ser, las normas sociales, como por así decirlo, constructos sociales, llámense marcos de moralidad, marcos de regulación de la conducta, mandatos familiares de repente, no sé, pues el típico clásico, el hombre no puede llorar, o la mujer se comporta de esta manera. Entonces, son distintos como elementos que
por así decirlo, van limitando la espontaneidad. Y aquí hay un tema muy, muy importante porque, bueno, bajo mi mirada como de la psicoterapia, me gusta mucho integrar distintos lenguajes terapéuticos y darme cuenta de que cada cual puede aportar en algo y me puede servir para distintas cosas, para el proceso, ¿cierto? Para tener herramientas. Pero este tema es muy interesante porque se vinculan dos aspectos. Uno que tiene que ver con esto de la represión, con esta idea un poco de Freud, como el padre del psicoanálisis, de que el ser humano tiene una parte instintiva que él llama el ello, que sería, claro, como esta, como, por así decirlo, parte más animal del ser humano, como más espontánea, que literalmente está en un estado de flow constante, que muchas veces también lleva a que no haya una consideración de las consecuencias de algunas conductas. Un ser humano más primitivo, llamémosle. Y claro, a medida que ha ido evolucionando la sociedad, la modernidad, ¿cierto? La vida en comunidad, en mandato, en regla, se va reprimiendo este ello bajo esta estructura que se le llama el super yo, que sería como el ideal o como la moralidad. Y esta parte como que castiga un poquito, como que reprime, como que le pone límites a esta parte instintiva. Y en medio de todo esto está el yo, que sería un poco como nuestra personalidad, ¿cierto? Como lo que se construye a partir de la relación de estos dos elementos. Entonces, claro, como bien dices tú, esto va trayendo cosas positivas como negativas en el sentido de que, por un lado, es necesario que haya un cierto orden a vivir en sociedad, que tengamos cierto nivel de autorregulación, de impulso, ¿cierto? De algunas conductas quizás que no son necesarias en algunos espacios y momentos determinados, pero también trae por otro lado la parte más negativa, que de hecho el mismo Freud le llama como la neurosis, como esta insatisfacción, esta represión de la libido, como de esta energía, como que te hablaba yo, más espontánea, más primitiva, y claro, genera malestares, genera de repente desadaptaciones y aspectos que en el fondo sirvieron para entender un poco el malestar psíquico del ser humano. Ahora bien, como te comentaba, muchas corrientes toman esta idea de Freud y van profundizándolas más, van encontrando los matices, pero a mí me gusta mucho la psicología, ¿cómo llamarlo? Como la bioenergética, que tiene que ver con la psicología corporal, la psicoterapia corporal, porque hay un autor de apellido Lowen, Alexander Lowen, que él parte del psicoanálisis y entra como en este mundo más corporal, ¿cierto? Y va entendiendo de que se van construyendo ciertas corazas, que son estas represiones que se arman un poquito de esto como que estos límites que se nos fue marcando en el contexto familiar, el contexto social, ¿cierto? Como de que esto no se puede hacer y vamos rigidizando aspectos del ser. Entonces se generan estas corazas, estas represiones que muchas veces nos impiden el simple hecho de expresar algo, expresar la ira, expresar la tristeza, expresar la felicidad tal vez, pero en el fondo van reprimiendo al ser humano y lo van rigidizando. Entonces, hablando un poco de este concepto que a mí me gusta mucho de las corazas, la música es una posibilidad de ir soltando estas corazas, de ir desarmando esta armadura con la cual se construyó nuestro yo para poder sobrevivir al mundo, para poder adaptarse al mundo, y de esta forma, al caer estas corazas, podemos expresarnos completamente libres. Y como bien dices tú, quizás cosas que no puedo decir cuando lo estoy sintiendo, emociones que quedan reprimidas, a partir de un freestyle, a partir de tocar el piano, de tocar guitarra, del baile también, del movimiento corporal, puede expresarse eso no dicho, eso que quedó guardado, que quedó como debajo de la alfombra. Entonces me hace mucho sentido como un poquito esta idea que me cuentas, claro, de la depresión, como esto no expresado, porque claro, de repente hay cosas que
no nos permitimos decir ni elaborar por esto que nos va limitando, que un poquito esta idea de las corazas que nacen en parte de lo que tú me comentabas, de esto, el deber ser, estas normas sociales y este marco regulatorio en el cual somos insertados y no hay mucho como que cambiar, que modificar, como que ya están las reglas del juego listas cuando nacemos, por así decirlo. Claro, claro. Hay como un super yo de base. Como que llegaste al mundo y hay un super yo ya como establecido, parece, ¿no? Exacto, sí. O sea, es que de lo que dices pienso en dos cosas que quizás son distintas, pero las voy a decir y tú después ve cuál tomas porque no sé. Que está por un lado lo que dijiste de la música, que cierto que invita como a sacarse esas corazas, ¿cierto? Como a la vulnerabilidad, a mostrar lo que está genuinamente adentro. Cuando uno piensa en la gran industria, como en los grandes artistas, que los que suenan en Spotify, o los que han trascendido la historia, a veces aparece harto la crítica de la mano del mercado, ¿cierto? O la mano de las elites, que sí hay algo de eso, obviamente, o sea, todo, como todo en el mundo, pero también pienso en los artistas de hoy día, ponte tú, que la mayoría, los que suenan, los que están ahí en los top charts, como se dice, eh, no solo están ahí por una mano del mercado, que sí, también se llegan allá arriba porque se permiten esa vulnerabilidad, o al menos es lo que yo observo. O sea, si pensáis, ponte tú en Bad Bunny, que claro, mucha gente lo critica y dice, oye, el tipo, mira lo que está hablando, mira las cosas que dice, entra la moralidad, ¿cierto? Actuar sobre sus líricas o etcétera. Pero también el tipo llegó a ese punto porque se está mostrando. O sea, realmente está diciendo como, mira, esto soy. Todas estas cosas que no te gustan, yo efectivamente las soy. Y me atrevo a mostrarlas y a decirlas. Eso no significa que no sé, que su mensaje o su voz sea lo que haya que promover o decir, pero sí cuando uno hace el análisis musicológico de qué es lo que está ocurriendo musicalmente en la industria, etcétera, los muchachos del género urbano, ponte tú, son personas que se están atreviendo a mostrar genuinamente lo que son. Y esa es la música que conecta y que toca y que eventualmente mueve masas. No es que la música tenga que mover masas, pero ese es el fenómeno que ocurre finalmente. Entonces yo pienso, no sé, si yo tengo una banda que no suena, no me escuchan, muchas veces ocurre eso, que no estoy realmente conectando con esa vulnerabilidad, que estoy actuando desde la coraza, que estoy diciendo, oye, voy a mostrar lo que hago, pero con todas estas barreras y estas estructuras para ver si es que calzo, si es que encajo. Cuando al final, para que la música toque, tiene que ser vulnerabilidad. Cuando canto, yo tengo que decir, es una canción de desamor, ok, voy a conectar completamente con ese desamor y que sea lo que sea, y me voy a desarmar y me voy a caer a pedazos y me voy a poner a llorar. Como un concierto de la Mon Laferte. Sí, como un concierto de la Mon Laferte que hay por ahí dando vueltas, donde está con todo el maquillaje corriendo ahí. Ven y cuéntame la verdad, pa, llorando. Eso es, o sea, es justamente la vulnerabilidad. Y la otra idea que pensaba a propósito de lo que dijiste es la conexión con el cuerpo. El flow, la conexión con el cuerpo y el ello, que vendría siendo como este ser más animal, porque igual somos primates finalmente, o sea, tenemos algo, un instinto animal vivo, me imagino, interno, como todo el resto de las especies animales del planeta, son animales y viven en su estado de flow animal. No están pensando, oh, y la cartulina. No, están siendo animales en su forma espontánea de ser. Somos nosotros los que tenemos ahí como el cráneo constante. Y me hace pensar nuestra conexión con la naturaleza. Cómo la desconexión con la naturaleza nos produce toda esta... muchos problemas mentales, la misma depresión, la ansiedad, problemas de salud físico por los consumos, por vivir en departamentos encerrados, ¿cierto? El cemento, las pantallas, todo esto que nos hace tan mal mentalmente, que tiene mucho que ver con la urbe, con el desarrollo urbano, y no vivir en el verde, no vivir en el río, no vivir en natural,
Y ahí entra el Claro. cuerpo, porque obviamente nuestro cuerpo, pienso, no sé, si que existe como una arquitectura divina, no está hecho para estar sentado en un asiento, aunque sea ergonómico, mirando la pantalla, po. Está hecho para moverse, para encaramarse, para correr, está hecho para todas estas cosas que son naturales y que todos los animales la hacen, pero nosotros en nuestra idea de desarrollo y progreso la abandonamos. Exacto. Al final está hecho para moverse, para expresar, para habitar. Y claro, como que la modernidad, las grandes urbes nos llevan a un estilo de vida desconectado de eso y que en el fondo solo interesa como producir, cumplir con, claro, con horarios, tener un trabajo, por así decirlo, vivir un poco más en piloto automático. Por lo cual, este tema, claro, de las corazas, de esta idea de marco moral, de lo que es correcto e incorrecto, va como limitando esa posibilidad de expresión porque nos plantea un solo camino para atravesar la vida. Y muchas veces eso es lo que a mí me llega harto a terapia, o sea, personas que viven vida automatizada, quizás tienen trabajo estable o por así decirlo, a simple vista uno diría, pero ¿por qué están mal si, no sé, tiene un buen sueldo, tiene una linda casa, ¿cierto? Como que no tienes problemas, no sé, económicos, pero al final hay algo más interno que genera un deseo de búsqueda, o sea, desde un sentido de propósito, desde una actividad que le permita autorrealizarse, eh, desde sentir más conexión con la vida o con los vínculos, pero aspectos que invitan a evitar esa vulnerabilidad, invitan a dar espacio para que emerja este aspecto, claro, más instintivo quizás, que entra más en flow, pero que ha estado muy evitado, muy ignorado. Entonces, hay que equilibrar bien este aspecto. Aquí también entra un poquito una idea que tiene que ver con el tema del ego. El ego y el alma, o el ego y la esencia. Porque al final, volviendo a esta idea de las corazas, vamos construyendo un yo, vamos construyendo un ego a partir de los primeros vínculos con nuestros padres, de los primeros vínculos con personas significativas, experiencias traumáticas en la infancia, esta relación con el super yo, ¿cierto? Con lo que puedo y no puedo hacer, que voy, que voy como comprendiendo a medida que voy viviendo la vida. Pero todo esto se vive como en la etapa prepersonal, porque en la psicología transpersonal se habla mucho como de entender como estos procesos de desarrollo, en el cual hay una parte prepersonal donde está la parte instintiva y la parte instintiva se va como regulando, autorregulando, como moldeando un poquito para que se genere la persona, se genere la personalidad, el ego. Vale decir, esta estructura psíquica para poder vivir en sociedad, para poder ser un ciudadano común y corriente o normal. Entonces, luego de esta construcción, cuando ya hay un ego construido, aparece la dimensión transpersonal, más allá del ego, más allá de lo personal. Y aquí también en donde llegamos a través del tema del estado de flow. De repente experiencias meditativas, experiencias místicas, el consumo de sustancias también, porque bueno, hoy en día también hay hartas terapias con hongos psilocibe, MDMA, hay distintas cosas como avances a partir de esto, todo obviamente en marcos éticos y regulatorios y con personas capacitadas, como también en marcos recreativos, en fiestas, salir a la Claro. naturaleza. El ser humano siempre está buscando esta gotita Experiencias, de claro. experiencia más Conectar transformadora, con algo. exacto, con algo más allá. Y claro, aquí surge un poco el tema de la mirada transpersonal. Ahora bien, también hay ciertos, ¿cómo decirlo? Como aspectos que hilar un poquito más fino, que de repente también cuando uno consume una sustancia o entra en un estado de éxtasis o profundo, donde se disuelve el ego, hay veces que también podemos entrar en estados regresivos, a etapas prepersonales. Entonces, es otro tema que como que ahora tampoco viene mucho al caso profundizar, pero también hay que tenerlo bien en ojo cuando
uno se da este tipo de experiencias más allá. Pero volviendo a la parte que nos compete, claro, el tema del flow, un poco ligado a esta parte más animal. Si entendemos la naturaleza misma, la naturaleza vive fluyendo todo el rato, fluye, como que no se pregunta muchas cosas, simplemente como que instintivamente sigue un cauce, sigue un ciclo. Y desde ahí como que va tomando vida, se generan ecosistemas, ¿cierto? El ciclo del agua, incluso si vamos más allá, el mismo planeta gira en torno al Sol. Siempre hay un movimiento constante, todo el tiempo, en todas las partículas, pero claro, está como en una aparente sintonía, armonía, ¿cierto? Y claro, pareciera que muchas veces el ser humano es como quien perturba un poquito esa, esa Como, armonía de la naturaleza. como que nos desconectamos. Sí, porque a mí me gusta decirlo también en las clases de música, que hay una teoría antigua del mundo antiguo, los griegos si no me equivoco, que hablaba de la música de las esferas, que decía que los planetas están girando a ciertas frecuencias que generan una música, como una música universal. Y ahí claro, podremos meternos en qué es la definición de música, porque, no sé, la definición como más estándar es como una serie de sonidos ordenados, y Claro. más o menos como que la definición nace de que el ser humano hace la música, ordenando sonidos. Entonces, viéndolo desde ahí, el canto de un pajarito es música. Parece que no, según esa definición, pero tú escuchas el canto de un pajarito y decís, oye, eso es súper musical. O te ponías a escuchar Exacto. un bosque y es muy musical, el sonido de del viento, las hojas, los sapitos croando, un grillo por ahí, como que todo se siente musical, se siente, que uno escucha, se que uno está atento, se escucha la armonía, se escucha como el ritmo de todo, porque todo tiene un ritmo, o sea, nosotros igual somos cíclicos, los hombres tenemos ciclos diarios, las mujeres tienen ciclos mensuales, el planeta gira en un ciclo de 365 días y de 24 horas en sí misma. Cada planeta tiene su órbita, nuestras células, los átomos, todo, todo es rítmico, todo tiene una ciclicidad y todo se interrelaciona. Las teorías tengo entendido, yo no soy científico, pero me gusta leer, escuchar, conversar, mirar videos, todo. Yo entiendo esta teoría de la interdependencia finalmente, el concepto de interdependencia. O sea, yo no soy sin ti. Nosotros no somos aislados, nosotros somos como un sistema conjunto interdependiente y por eso existen los ecosistemas. O sea, son sistemas vivos donde todo es interdependiente. Como mencionaste el agua, ¿cierto? El agua nutre todo, nutre los suelos, genera el alimento, lo bebemos todos y el estado de esa agua influye en todos y están los depredadores y están las presas y si este animal se come este otro, después este animal se muere y después se lo comen los hongos y después sale el musgo y después sale el pasto y después sale un árbol y el oxígeno y todo está interconectado en la danza universal, ¿cierto? Como en todo este tremendo movimiento gigantesco que la ciencia lo estudia, que la ciencia lo estudia gracias a que puede observar esos ciclos, puede medir más o menos esos ciclos y respeto, respeto por ese ciclo y nosotros efectivamente disculpa que me politice, pero desde esta idea de progreso, desarrollo, ¿cierto? Desarrollo tecnológico, cemento, fierro, toda la cuestión, muchas veces ignoramos, obviamos y transgredimos ciclos naturales en pos de un poco una soberbia humana de querer instalar cierta forma de vida que no está tan en sintonía con esos ecosistemas. Y ahí entra también esa idea, ¿cierto?, de que el ser humano es el ser superior. El ser superior tiene derecho a hacer y deshacer con el resto. Cuando lo hemos hablado, ¿cierto? Cuando si la tierra quiere, y chao. Claro, Chao, claro, humano. las ciudades. Exacto. Y sin ir más lejos, claro, o sea, a mí me pasó mucho yo creo que te comenté que yo nací en Concepción y viví el terremoto 2010 y claro, como que, bueno, yo tuve la suerte que mi casa no sufrió daño, pero hubo sectores que se cayeron las casas,
los suministros de energía se cortaron, el agua, la luz, entonces el planeta hizo ver un poco claro como en ese momento, insignificancia del ser humano de que si ante esa remesón se paralizó todo el ciclo de, como de conducto regular, los trabajos, El ciclo el urbano. colegio, y aún así seguíamos ahí, o sea, mis papás no estaban trabajando, yo no iba al colegio, pero seguíamos viviendo, ¿cachai? Y vivíamos el día a día. Y aquí entra algo muy interesante que justo ahora como que hago el nexo, a partir de lo que tú decías de lo intersubjetivo, se generó más comunidad. Yo en ese momento vivía en un condominio y claro, como los vecinos se organizaban para ir a buscar alimentos a los supermercados, a buscar agua, había un vecino que tenía un camión grande, iban a buscar agua, era como que un aljibe. Iba y después todos iban con botellitas o bidones para recibir agua. En ese tiempo también lamentablemente está este tema de los saqueos. Sí, Entonces, habían ciertos barrios, por así decirlo, más peligrosos donde se corría la voz de que quizá iban a saquear casas o lugares. Entonces los vecinos también se organizaban y hacían guardias claro. y hacían como fogatas en la noche. En el fondo yo a esa edad me di cuenta como que el ser humano está hecho para vivir en comunidad, como que está hecho para colaborar. Y quizás en ese momento de adversidad y en el cual el planeta como que detuvo un poco la modernidad, la urbe, el ser humano sí se dio la mano para subsistir, para apañarse, para protegerse, ¿cierto? Entonces, claro, como que al final, y siguiendo esta idea que tú me cuentas, hay algo más grande que el ser humano y que muchas veces quizás este mismo no sé si llamarlo egocentrismo a partir de la ciencia o de los avances tecnológicos, desconocemos de que en verdad no somos más que el mundo que habitamos y a fin de cuentas el gran desafío para mí, y aquí seguimos con esta idea de fluir, ¿cierto? Es encontrar esos espacios en la cotidianidad para acordarnos de que somos parte de un todo que aquí estamos jugando un poco a tener pertenencia, a tener un título profesional, ¿cierto? Tener logros materiales, quizás, como carrera, no sé, profesional, laboral. Pero venimos de lo mismo y creo que es muy bonito cuando me encuentro con personas, ya sea en la clínica o como contigo por fuera, conversando, haciendo música, que llegamos a las mismas conclusiones, reflexiones y esa misma experiencia como de unidad con algo más grande y por sobre todo de expresión de esto que está adentro, que forma parte de nuestro ser y que se ve opacado un poco por este exceso de adaptación a la vida que nos propone un poco el sistema en el que estamos. Total, total. Oye, qué bonita la reflexión. Y que brígido también lo que se vivió en ese tiempo en Conce, en la octava región sobre todo. Mm, Yo igual tenía amigos, familia también allá que tuvo heavy. Y ahora que lo conectas con el asunto del flow, me hace pensar una vez más en también mi propio propósito cuando enseño música. Porque la música, claro, hablamos de que es vulnerabilidad, hablamos de que es sacarse la coraza, de que es conectar como con ese flow propio. Pero también esto siempre lo digo en clases, la música nació, la música humana, por ponerle, nació en las tribus, nació en los pueblos originarios como una vía de conectar entre todos. O sea, se pusieron a percutir tambores, todo, o a pegar, a aplaudir, cuestión, a hacer sonidos, y entre todos se escucharon y encontraron la forma de que todo eso se volviera rítmico entre todos. Co-construyeron rítmica, co-construyeron armonía y comenzaron a percutir juntos, a cantar juntos, a bailar juntos en torno a la fogata, en torno a la cosecha. Entonces, por un lado, la música te conecta contigo, por otro lado, te conecta con los otros, y en esa conexión con los otros, en ese fluir conjunto, encontraron la forma de conectar con algo más. Llámalo como quieras. El ciclo de la tierra que hace que las estaciones se generen y exista la cosecha en tal fecha, y por eso estamos todos celebrando la cosecha juntos en ese flow.
o me hace entrar en este estado de éxtasis que mencionaste antes, que me hace sentir que estoy conectando con Dios o con algo trascendente o con estas ideas espirituales, con algo que me excede, con algo que está más allá de la vida cotidiana que habito siempre. Y eso hace la música. O sea, me conecta, me gusta pensar en estos tres niveles. Me conecta conmigo, con lo que yo siento, con lo que yo vivo. Me conecta con los otros, cuando podemos hacer música en conjunto y te escucho y me escuchas y nos entendemos y podemos entrar en ese diálogo de compañía y de apoyo. Y cuando ya logramos fluir en conjunto, de a 2, de a 3, de a 5, de a 10, de a 20, entramos en catarsis, entramos en un estado en el que conectamos con algo, con qué está pasando. Sí. Y pienso que eso es el beneficio que tiene la música para el mundo. Porque a veces la discusión, el diálogo, a veces no nos está sirviendo, sobre todo en esta época electoral, ponte tú, donde no, yo voy para acá, yo voy para acá, y se pelean a muerte y no hay forma de que nadie cambie de opinión porque hay gente que realmente no escucha los argumentos, está cerrado a escuchar, a dialogar realmente. Pero si los dos supiéramos hacer música y los dos entendiéramos y validáramos que tu música es tu vulnerabilidad y mi música es mi vulnerabilidad y nos entendemos en eso, vamos a lograr conectar corazones. Suena súper hippie, pero es la realidad. O sea, todos los que sabemos hacer música y hacemos música y con nuestro instrumento, con el canto, lo que sea, sabemos que es nuestra vulnerabilidad y que te estoy mostrando lo que soy de forma lo más auténtica posible. Y ahí nace el respeto, y ahí nace la empatía, y ahí nace un encuentro vulnerable. Y pienso que ese encuentro vulnerable, por un lado, es el que genera el encuentro, como el encuentro más genuino, y por otro lado, afecta. Y ese afecto construye, ese afecto motiva nuevas cosas a partir de ese encuentro. Exacto. Emerge algo novedoso y co-construido. Para mí es muy interesante eso porque yo lo he visto en muchas cosas. En su tiempo a mí me gustaba mucho, por ejemplo, a partir de esto del freestyle, de repente ver cómo esto de las batallas de freestyle, claro, de repente hay personas que quizás insultan más o Claro. salen cosas, pero de repente yo veía que ahí se construía algo, cuando sobre todo eran como estilos más libres y se armaba como, claro, es como un debate al final, pero se arma como algo a partir del encuentro de dos personas. Y así me imagino que también debe pasar, bueno, yo también, a partir de esto que te hablaba, que trabajo con personas que igual tienen, por así decirlo, alguna actividad en su vida, el tango también. O sea, ahí claro, como que por lo que me han contado, yo nunca he hecho, pero también se va dialogando a partir del cuerpo, porque igual es como un fluir, como que se va armando espontáneamente en la coreografía, pero se va como, van dialogando a partir del cuerpo, el movimiento, ¿cierto? Sí, Entonces también es como un diálogo de dos mundos que fluyen a partir de la danza y crean algo. claro. Y así me imagino que debe ser con muchas disciplinas distintas, pero esto que dices tú del encuentro, como de la conexión. Y a mí me hace mucho sentido también que lo lleves con esta parte más primitiva, más ritualística de la experiencia humana, porque sin duda que los pueblos más originarios, ¿cierto? El mundo más chamánico, tal vez amazónico, también incluso acá las tribus que estaban más en Sudamérica, el mismo pueblo mapuche, todos tienen como estos rituales que les permiten conectar y entrar en este estado de éxtasis catártico claramente, de espontaneidad, de fluidez. Y me hace mucho sentido porque al final ahí se hallan muchas respuestas que desde el ego nos cuesta encontrar. Desde el ego, desde la individualidad misma, la coraza, la adaptación a la sociedad que estamos, no podemos ver o está oculta. Entonces, por eso hay personas que, uno mismo también, me imagino que tú igual, estamos muchas veces en búsqueda de ese tipo de experiencias porque sabemos que hay algo más allá que vamos a encontrar cosas. Después, obviamente, el trabajo de integración, ¿cierto? Cómo lo enraizo en mi cotidianidad, en la pega de uno. Porque al final igual pasa algo muy curioso. También agarrando un poco de la psicología transpersonal. Se habla mucho como del bypass espiritual, que vale decir una persona que quiere acumular muchas experiencias espirituales. Por ejemplo, no sé,
em, los temazcales, la toma de ayahuasca, sesiones de MDMA, o cosas que me inspiran a un estado más alterado de conciencia, pero que nunca lo integro. Como que soy adicto a eso, pero no hago el trabajo personal cuando ya no estoy en un estado de éxtasis o de solución del ego, y estoy en la terrenalidad misma, y tengo que, eso que hallé en esa experiencia, tengo que enraizarla, tengo que traerla nuevamente. Entonces creo que también es necesario como ir siempre equilibrando este trabajo, porque al final tenemos que estar viviendo en sociedad, en comunidad, conectar, pero también hacernos cargo de nuestro propio dolor. Y de eso que a partir del estado de flow, a partir de estados de música, eh, encontramos y visualizamos. Entonces, es interesante igual el hecho como de hacer la pega más interna de también eso que emerge en esa experiencia, enraizarlo y, y ser consciente de que me entrega información, pero que tengo que poder integrar en mi cotidianidad y llevar a la práctica, a la praxis. Entonces ahí también se habla mucho de estas sesiones de integración, cuando después de que la persona, no sé, tiene una toma de ayahuasca o una sesión con hongos psilocibe, ¿cachai? Entonces, siempre hay una integración, siempre hay que enraizar eso. Y creo que eso es bien interesante porque al final, si podemos entrar en un estado de flow y también tenemos un trabajo interno y nos hacemos responsables, puede ser muy beneficioso. Y cada vez se hace más sencillo entrar en ese estado. Ya vamos a requerir menos quizás de sustancias psicoactivas y vamos a encontrar más fácilmente esos caminos, esas puertas que nos dirigen hacia ese estado, y al final para mí es como un camino de nunca acabar. Siento como que no hay un techo en el El cual espíritu uno, e infinito. exacto, de aquí a la divinidad, no sé, al universo, a Dios, como queramos llamar. Bueno, ahora que mencionas lo de los psicoactivos, pienso en los rockstars, ¿cierto? Que siempre, y en general, siempre está un poco, no sé si es la caricatura, pero está esta idea de, no sé, quizás hasta los Beatles, creo que lo escuché. Bueno, tiene una canción, Lucy in the Sky of with Diamonds, es LSD, ¿no es cierto? Claro. Pero por ahí hay hartos músicos que hablan, no, yo compongo volado, si no, yo compongo, etcétera. Que es una realidad de ciertos mundos musicales, que claro, muchas veces no tienen mucho de terapéutico, también a veces nace como desde el mundo del exceso, otras veces efectivamente es más recreativo y todo bien, pero a mí me da la sensación que la música no necesita, eh, su praxis no necesita psicotrópicos para Mm. permitirte conectar con algo. No, no sé, ni siquiera sé cómo llamar ese algo, pero llamémosle espíritu, llamémosle con la conciencia, con esa voz interna o conectar con otro, aunque sí se hace, y se hace harto, y claro, hay grandes referentes que lo mencionan a partir de los psicotrópicos, pero, pero noto que, y probablemente otras disciplinas, tú trabajas también con el tema del deporte y pienso que probablemente los deportistas también pues llegan a ese estado de flow solamente como desde el movimiento, desde la conexión misma con el cuerpo. Hay un tema bien interesante con cómo nace el flow, cómo uno logra conectar con ese flow. Y tú la otra vez me mostraste una tabla que era, la mencionaste también hoy día, que es el asunto del desafío. Como colocarse un desafío que esté alineado con, quizás voy a colocar acá la tablita, porque Eso, buscamos una imagen y la sí, ponemos ahí, estaría sí, bueno igual. sí, que era como mi grado de habilidad tiene que estar en equilibrio con el grado de desafío que tengo, porque eso me permite estar activo en ese flow. Entonces cuando trabajamos la música, ¿cierto? Ya, dependiendo cuánto sabes tú tocar un instrumento, quizás no sabes nada, yo te voy a colocar un desafío justo para el nivel de conocimiento que tienes, de habilidad que tienes desarrollado, que quizás es nada. Entonces tocáis 2 notas, y con 2 notas, listo. Ya logramos entrar en flow, porque también hay una guía, hay un acompañamiento que te permite entrar en esa dinámica. Y si es que logras
Y también a veces, muchas veces con el acompañamiento, o sea, que logras como quitarte el juicio, decir como, oye, que no te importe, oye, dale, yo estoy contigo, yo estoy haciendo música contigo, como que se logra flow solo porque se juntaron todos los elementos para generar el flow. Por ahí podríamos hacer una ecuación del flow para ver Bien. cuáles son los elementos que resuelven en un flow. Exacto. Claro, todo esto, todas estas ideas vienen como de un psicólogo que te había comentado que tiene un nombre bastante quizás difícil de escribir y pronunciar, pero es Mihaly Csikszentmihalyi. En el fondo, él se dedicó como a estudiar este fenómeno porque le llamó la atención de que las personas, claro, conectaran con esta, por así decirlo, estado de plenitud en una actividad. Como que se empezó a percibir de que esta actividad, de repente, claro, el deporte, el arte, incluso el cocinar, ¿cierto? El escribir, generaban que la persona se olvidara un poco de sí misma. Es como aquí siempre lo vinculo con un término que es la autotrascendencia, que es de otro personaje, un psiquiatra que se llama Víctor Frank, y él habla de que la autotrascendencia es quitar la atención de uno mismo y ubicarla en una actividad, en otra persona, en algo diferente de mí. Entonces, en palabras simples, me deja de importar cómo me veo hacia afuera, me deja de importar cómo me ven los demás, qué opinan los demás de mí. Simplemente soy. Entonces, Mihaly, como te decía, también agarró alguna idea de este psiquiatra que él, bueno, si la gente que escucha esto le interesa también este tema, Víctor Frank es como el creador de la logoterapia. Él hizo un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y ahí mete más como este tema como de la autorrealización, de la búsqueda de un propósito más trascendental para vivir la vida, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con esta idea, Mihaly se dio cuenta de que, claro, la persona tiene como una percepción del desafío y de la habilidad propia. Entonces, en esa tablita que yo te mostré, sabes que de repente si la buscáis ahora, es como el diagrama del flow de Mihaly, Lo aparecen vamos a colocar, estas dos, en la edición lo coloco. en la escena ahí va a estar en las dos, ¿cómo se llama? Ejes, siendo un eje vertical el desafío y horizontal la habilidad. Entonces, llegando a ese punto ideal de la relación, se entraría en el flow. Pero claro, si de repente el desafío fuera muy grande y mi habilidad Aún no está no es lo suficiente, desarrollada. Claro. ahí ya entraríamos quizá a un estado más de ansiedad, ¿cierto? Apatía. Y viceversa, si mi habilidad es muy grande y el desafío ya me está quedando corto, entro en aburrimiento, en relajación, como que puedo hacerlo, pero ya no es tan estimulante, como que no lo siento así como tan vivo. Claro. Entonces, ahí lo que también hablamos a veces es que al final esta como herramienta que nos va a permitir entender un poco como en términos más concretos cómo llegar a ese estado de flow es como un margen para entenderlo, pero para nada es universal. Entonces se va a adaptar a cada persona. Por ejemplo, pensemos, ahora que estoy viendo este tema del deporte, que aquí he sacado muchos ejemplos, pensemos quizá, ponte tú, en un tenista, ¿cierto? Un tenista probablemente hay tenistas que tienen un muy buen servicio, su habilidad en servicio es muy buena, y quizá al momento de afrontar una situación complicada en los partidos, van a confiar en su saque y van a poder fluir. Porque ya, es un desafío importante, pero tiene la habilidad necesaria. Quizás otro tenista, su saque no es su fuerte. Y cuando esté en momentos de dificultades, va a entrar en ansiedad en ese momento. Y no va a poder fluir porque no confía tanto en su saque, cree que no es tan bueno tal vez. Y está obligado a meter un ace o a meter el primer saque. Mismo caso, quizás el mismo deportista que tiene ese servicio potente, tal vez no es tan bueno subiendo a la red o en el juego de fondo. Y quizás cuando tenga que hacer un peloteo largo, va a estar más nervioso, va a tener más ansiedad de mirar el punto luego, de que se apure esto, porque si no, quizás va a errar.
Y quizás el otro deportista que no sacaba tan bien, sí tiene buen juego de fondo y con mucha calma y fluidez va a poder fluir en un rally largo que se llama, cuando hay muchos golpes que se intercambian, o sea, tranquilo. Entonces al final, dependiendo del desafío, Claro, va a aparecer como esta posibilidad de fluir, pero va a variar en cada persona y en claro. cada habilidad que vaya a tener. Entonces eso es lo que me gustó a mí porque no, como que no se puede imponer esto igual para todos, sino que va a depender de cada habilidad y de la propia percepción del deportista, porque también hay varios temas como de repente cómo yo puedo lidiar con mi ansiedad, cómo yo percibo el desafío, cómo yo me autopercibo a mí. Entonces, hay muchos detallistas que ingresan, pero siguiendo un poco esta lógica del desafío y la habilidad. Creo que aquí te lo explico con el deporte, con el tenis, que es como mucho más simple quizás entender, pero esto lo podemos llevar a la vida misma. Como te decía yo, al cocinar algo, Sí. al hacer aseo en la casa, aprender una actividad nueva, ¿cierto? La actividad que se te ocurra. Entonces eso es lo interesante, que al final el flow no es algo como, por así decirlo, segmentado. No es algo como solamente para un grupo de personas, sino que O de una personas que sola quizás, disciplina tampoco. eh, exacto, no practiquen deportes, pero sí hacen otras cosas. O quizás esto los motiva para aprender algo nuevo. Claro. Y al final nunca es tarde para aprender algo nuevo. También otro aspecto que me ha enseñado cómo explorar esta dimensión humana, que al final a veces uno mismo se cuenta un cuento de que no, yo ya no puedo aprender más, yo soy malo para esto, o nunca lo voy a intentar, pero en verdad nunca es tarde y el ser humano tiene la neuroplasticidad como para animarse a experimentar, explorar con distintas disciplinas, actividades y vivir experiencias en el fondo que nos conecten con esa experiencia que nos cuesta definir en palabras, pero que tanto tú como yo la conocemos. Ese estado, ese estado. Claro, claro. Buenísimo. Em, Estaba pensando en cómo se lleva esto al aprendizaje, ahora que pusiste un ejemplo súper concreto y visible, cómo es en el deporte, en el tenis, y cómo lo trabajo también en música, y me imagino que en cualquier área de la pedagogía tiene un poco de eso. El- a mí me gusta trabajar la improvisación dentro de mis clases porque la improvisación permite ese equilibrio entre, como habías dicho, desafío con habilidad. Yo a mi estudiante le coloco siempre un desafío dentro, como que los contenidos siempre van gradual. Entonces ya si mi estudiante está acá, yo le tengo que colocar un desafío que esté acá, no le voy a colocar uno que está allá. Y Mm. introducimos el contenido y el estudiante tiene que comenzar a improvisar con ese contenido. O sea, ya entrar en flow, entrar en estado de música a partir de ese contenido, y eso permite la integración súper rápida. No es como, tengo que practicar esta técnica aisladamente. La tengo que practicar inmediatamente en un contexto musical. Y la praxis en contexto musical, en estado de música, es mucho más rápida que cuando, no sé, pasa a veces que tienes que estudiar esta escala y repetir, 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 que para algunos sirve súper bien, pero para otros puede resultar súper tedioso y fome, porque no le encuentro la música, porque lo encuentro algo demasiado técnico. Cuando logras llevar la escala al plano de la música, al contexto musical, donde hay otras cosas sonando y donde yo soy parte de eso y puedo hacerlo, aprendo a hacerlo. Y no me doy ni cuenta, porque ya ni lo pienso, porque se disfruta, es disfrutable. Y me pongo a pensar con lo que dijiste del tenis, estas maquinitas, ¿cierto? Que te disparan pelota y tú la devolvís. O cuando juegan como contra un muro, que ese flow Sí. al final depende de mí nomás. Po. No, sé que estoy jugando con alguien que es mucho mejor que yo, no puedo entrar en flow. O sea, si es que es súper poco empático además, si es que está todo el rato como metiéndome puntos, claro, no entro en flow. Si es que alguien que sabe mucho más, esa persona se ajusta a mi nivel para que yo pueda entrar en ese flow de ir y de volver. Y pienso cuando estás solo enfrentándote al muro, tú aprendes a llevar el flow con el muro, ¿cierto? O sea, tú encuentras la Exacto. forma de estar harto rato haciendo música finalmente, como con esa danza,
con el bote de la pelota y golpeando. Es Exacto. musical también. Y otra cosa similar, me acuerdo yo cuando chico me iba bien en matemáticas. Y me acuerdo que la profe en octavo a un grupo de estudiantes nos pasaba guías distintas de los contenidos porque no iba lo suficientemente bien como para que pudiéramos hacer otro ejercicio. Y claro, esas guías eran como, no sé, 50 preguntas. Y era una, otra, y las iba a ir respondiendo también en flow. También como Claro, es súper interesante cómo se vive el flow en el proceso de aprendizaje. claro. Y al final esa profesora como que se adaptó a su nivel de habilidades. Fue como ya quizás esto estaba muy simple, es muy fácil, como que no podían ya fluir y era como hasta aburrido tal vez. Claro. Entonces ella fue como, Capaz hasta le pongámosle un arruinábamos poquito la clase y no más, nos dábamos ni cuenta. poquito más importante. Entonces, eso es como, es bueno al final, yo creo que todo esto también se puede llevar mucho a esto de claro, de la docencia, porque creo que es interesante de repente entender que cada alumno, alumna, persona que está aprendiendo, va a tener distintas fortalezas, debilidades, y desde ahí interesante cómo poder potenciar cada uno de esos. Obviamente hay contexto y contexto, porque hay cursos muy grandes, ¿cierto? Sí, Tiempo difícil. acotado, quizás un poco utópico, pero como que nunca está de más. Y siento que desde ahí es interesante esta herramienta porque permite igual ir pudiendo visualizar e identificando esas cosas. Final. Entonces, es muy, muy importante. Para complementar un poquito también esta idea del deporte, igual me gustaría comentarlo, el tema de la competencia. Porque al final, tú dijiste, claro, quizás si juego a un oponente que es muy bueno, no voy a poder fluir y quizás me va a ganar fácil y el otro oponente se va a aburrir. Tampoco va a Claro. disfrutar mucho el partido, o sea, al igual como que me pasa un poco eso cuando se juega la pelota quizás y gano, como que mi equipo va goleando, es como, pucha, como que aburrido un poquito porque como que no hay un estímulo como más fuerte. Entonces, es interesante porque cuando encontramos un rival del mismo nivel en cualquier tipo de deporte, el partido se da para que haya un estado de flow. Claro. Como que se da para que uno viva el momento, se juegue la vida, corra, y muchas veces quede satisfecho a pesar de haber perdido o de resultado. Eso es muy interesante, que algo que he ido reconociendo en distintas disciplinas, cuando uno pierde y lo da todo. Se siente distinto también, porque al final el desafío fue tan importante, estuvo tan a la altura de mi habilidad, que el resultado me deja importar, porque fue más significativo lo que habité en ese momento, lo que habité en ese partido, lo que habité en la decisión que tomé. A pesar de haber errado al final, o quizás el otro fue mejor que yo, me ganó, pero me llevó como a un siguiente nivel, a un partidazo, por así decirlo. Claro. Entonces, también es un factor importante como de construir la idea de la competencia como algo positivo que igual estimula y alimenta este tema del flow. Obviamente esto va de la mano con un trabajo más personal, de entender un poco eh, todo lo que está en juego, de que de repente uno, a pesar de perder, puede ganar otras cosas, de no poner todo el poder en el resultado final, ¿cierto? Y muchas otras cosas que también se trabajan en psicología del deporte, que tienen que ver con los tipos de motivación, intrínseca, extrínseca, los tipos de objetivos y cosas que tampoco voy a ahondar ahora, que no va al caso, pero interesante igual que estos ejemplos que estamos hablando, porque al final nos permite deconstruir a veces ciertas, por así decirlo, ideas y conceptos que a veces suelen ser muy rígidas Claro. y de repente esconden algo que igual favorece este estado. Claro. Claro, a veces la competencia está mal entendida como un asunto de ganar-perder, cuando te coloca finalmente en este estado que tú estás mencionando, que te permite la mejora, que te permite el desarrollo de habilidades y de vivir la experiencia misma de estarse enfrentando al desafío, ¿cierto? Como de, oh, mira, Claro, puedo, pero no puedo, estoy ahí como todo, ¿cierto? exacto, sí. Buenísimo. Súper. Oye, Nico, ya llevamos creo que más de una hora y han salido, yo creo que casi todos los temas. Yo creo que podríamos hablar
3 horas más, eternamente. pero, pero dejémoslo para una segunda parte eventualmente. No sé si quieres decir algunas palabras finales de cierre, algunas conclusiones que te gustaría dejar. Sí, como ir cerrando un poquito, claro, creo que tocamos distintos temas importantes que quizá cada persona que escuche esto, que identifique algunas cosas, al menos le va a servir para explorar más allá. Entonces, armamos un poquito como un marco, una película más clara, ¿cierto? Es imposible que en una hora y media profundicemos en todo. Después quizás lo vamos a poder ir tocando, pero me gustó mucho hacer estos nexos como entre el deporte, entre la música, ideas de la psicología también del movimiento. Entonces creo que me ha gustado mucho como encontrar estos puntos en común en quizás disciplinas que tal vez muy desde fuera pareciera que no se conectan tanto, Mm, pero siento que pudimos, valga la redundancia, fluir bastante bien con las temáticas y la experiencia que cada uno tuvo. Y bueno, así como un poquito a modo de cierre, creo que igual es importante destacar como las señales del flow, como cómo yo puedo quizás darme cuenta que estoy fluyendo. Para mí siempre es importante identificar las básicas. Por ejemplo, esto que te dije de la autotrascendencia, ¿cierto? Mi atención deja de estar en mí y pasa a otra cosa. También la distorsión del tiempo. Muchas veces cuando estamos en ese estado, el tiempo, las horas pueden pasar en minutos, se puede hacer nada, ¿cierto? Puede pasar muy rápido una cantidad de tiempo considerable. También hay un tema que no hablamos mucho, pero es la retroalimentación inmediata. A medida que yo hago la actividad, estoy fluyendo, como que percibo la ganancia inmediatamente. Y voy como que no requiero de resultado final, sino que a medida que lo voy haciendo me voy como retroalimentando al mismo tiempo. Voy como encontrando soluciones. Cuando por ejemplo uno está freestyleando, siento que lo hago bien y va saliendo nueva idea, como que se va reproduciendo al mismo tiempo. Entonces claro. igual es interesante, sobre todo como en actividades creativas, que quizá en otras charlas podemos tocarlo también con detalle. Y bueno, el tema también de este estado de éxtasis, ¿cierto? De unidad, en donde igual eso ya lo vinculamos más con la parte más espiritual, tal vez el tema de los rituales, ¿cierto? De repente quizás a la parte más psicoactiva, pero es algo que se vive y la persona puede evitar de repente entrando en este tipo de estado. Así que eso como un poquito para esta tinte final de reflexiones que creo que igual pueden ser útiles, Súper, a más de uno le pueden servir. súper. Buenísimo. Súper. Voy a sumar una pequeña cosita a lo que decías sobre cómo sé que estoy en flow, porque creo que todo lo que dijiste se aplica totalmente a la práctica musical. Voy a hacer el pequeño paréntesis con el canto, que pasa harto cuando uno está cantando, que no sé, hay una parte full climática en una canción, llego así a lo máximo y la letra sigue inmediatamente. Entonces suele pasar, hay para quienes estudian canto, se dedican a practicar canto, que cuando llegan a esa parte climática y lo dan todo, ¡ah!, Ujú. y se les olvida lo que viene, eso significa que tocaron el flow. Tocaron el Claro. flow. Entonces es permitirse nomás y llegar a ese estado de intensidad, que llegaron a ese estado de darlo todo y que no me importe nada y que mi emoción brote y que fue como, uy, ¿qué venía después? Porque te fuiste en volado. Eso pasa harto en el canto, que el canto es un poco la práctica musical más primaria que tenemos. Claro, está el ritmo y todo, pero el sacar la voz, nuestra identidad, ¿cierto? Expresarla desde ahí, súper potente musicalmente. Ojalá todo el mundo cantara, me gustaría que todo el mundo aprendiera a cantar y nos relacionáramos desde ahí. Pero también es un tema para el futuro. Vale, otra vuelta. Sí, creo que Súper. interesante igual eso, porque al final cuando entramos en estos estados catárticos, a veces olvidamos, claro, lo que viene, lo que dije muchas veces, entonces como que son señales de que se llegó a ese nivel como de apertura a la experiencia completa, como que, Claro. como que no hubo ni pasado ni futuro, solamente estuvo el presente, Ese solamente momento. tuvimos el presente todo el rato, ¿cierto? Buenísimo.
Oh, podríamos hablar para siempre. Ya. Muchas Súper. gracias, Nico, por participar de esta instancia, por querer que grabemos esta conversación. Bueno, vamos a seguir haciendo cosas y estamos armando unas cositas que ojalá se concreten en el pronto plazo. Nuestras redes, Nico, bueno, cuéntame tú porfa dónde te encontramos. Sí, bueno, en Instagram busca tu flow con dos O en flow. Y también Espacio Vidaya, que es un, como te decía, un centro que estamos armando, está recién surgiendo. Hemos tirado algunos videitos, algunas publicaciones a partir de quiénes somos, lo que hacemos, pero principalmente esos dos, porque siento que si la persona de verdad le llama la atención esto, ahí va a ir un poco de contenido asociado a esto y también obviamente otros temas como de bienestar, reflexiones, el tema del ego también. Entonces, en ese Instagram personal un poco, o sea, Instagram profesional, pero ya como mío, Uy, me doy como ya esta libertad de más reflexiones, ¿cierto? Y cosas que se vinculan mucho a lo que hoy día hemos podido compartir. Así que eso. Y sí, bueno, también en Doctoralia, así un poco, si a alguien le interesa también la parte de psicoterapia y todo, puede encontrarme en esa plataforma y también hay mucha más información de mi enfoque y cosas así. Así que eso, ojalá que les sirva mucho esta conversación, que también podamos encontrarnos a futuro para seguir elaborando todos estos temas que hoy día fuimos como pimponeando, pero fuimos como armando un poco el programa recién, armando la sí, mesa, por total, así decirlo. total. Buenísimo, gracias Nico. Bueno, yo estoy en Espacio Expresión y Felipe.sangüesa F. Igual voy a dejar todos los tuyos y los míos en la descripción. Eso, pues, muchas gracias Nico. Súper. Te mando un Gracias a abrazo, ti, nos vemos Felipe. prontito. Y nada, si sé que alguien vio esto hasta este momento, muchas gracias por estar acá y por su Gracias interés. por su atención, ojalá le haya servido. Sí, dejen Un ahí su gustazo, Felipe. comentario, unos likes, no sé, lo que sea. Ya, chao, que estés bien. Chao, chao.